vamos a charlar un rato sobre este tema, de presentar los proyectos un proyecto empresarial a inversores y ver qué elementos tiene en cuenta un inversor a la hora de decidir si pone su dinero en un negocio o no. Antes de eso, voy a dedicar un minuto a presentarme. Yo soy fundadora de una empresa que se llama Adventuris. Adventuris lo definimos como una plataforma de desarrollo de negocio e inversión. Tiene distintas líneas de negocio. El origen está en una alianza estratégica con un inversor norteamericano que se llama Randy Goldsmith, con quien tuve la oportunidad de trabajar en Texas. Y bueno, pues esta persona durante muchos años, ahora está jubilado, pero durante muchos años se dedicó a ayudar a negocios a crecer de una forma robusta y en cada fase de su desarrollo captando el dinero que necesitaban para poder seguir avanzando. Ese modelo de análisis de esos negocios y de ver qué hitos es importante tener en cuenta en cada fase de desarrollo del negocio, esta persona, Randy Goldsmith, pues la empaquetó en un modelo, que es un modelo que nosotros con frecuencia enseñamos y muchos de los puntos de ese modelo los vamos a ver hoy aquí también. Luego tenemos otras líneas de actividad, la herramienta que nosotros utilizamos para ayudar a los negocios también la licenciamos en marca blanca en entornos de emprendimiento. Tenemos una plataforma de crowdfunding regulada para canalizar inversión y préstamos hacia negocios. Y por último, pues estamos trabajando en una línea de negocio que es la más innovadora que tenemos ahora, que ya tiene que ver con la tokenización de activos financieros. Bueno, no me voy a entretener con ninguna de ellas, era solamente por en 20 segundos presentaros quién soy. Y a partir de aquí ya, por mí, si queréis, ya podemos empezar a compartir y hacer una reflexión. Si queréis, podéis ponerlo en micrófonos, más micrófonos activos para que os pueda escuchar, o si creéis que se va a hacer muy ruidoso, no sé cómo lo habéis hecho en otros momentos, pues se pueden ir poniendo o compartiendo las preguntas por WhatsApp. ¿Qué creéis vosotros que valora un inversor en un negocio que no tiene ingresos, por ejemplo? Pues yo creo que una de las cosas que se valoran es la idea de negocio que se quiere realizar y Ajá. luego, pues que tenga, por ejemplo, estructurado un plan de negocio, a qué plazo se va a recuperar la inversión, es decir, que tengan, por ejemplo, aunque sea solo la idea, pero que tengan estructurado más o menos la forma de proceder y un plan de negocio elaborado. Ok, una idea y un plan de negocio. Voy a mostraros una imagen en la que recogemos todos los elementos que, por ejemplo, analizamos nosotros y que son los pasos por los que habitualmente bueno, pues se pasa, perdona la redundancia, cuando se está analizando una operación de inversión. Y todos los elementos que los inversores normalmente van revisando y sobre los que van hablando con el negocio en ese proceso de negociación. Y si lo veis en esta escalerita, pues hay una cosa que nosotros llamamos fotograma, que es tener una idea general de ese negocio, y ahora digo qué elementos de esa idea general. Luego el equipo, cuestiones más vinculadas al negocio y en particular. Luego, si lo que se va a comprar es un trocito del negocio, ver cuánto vale ese negocio. ¿Qué se propone a los inversores? Que ha salido la pregunta de, oye, yo necesito 100.000 euros, pero a cambio, ¿qué se propone a los inversores esa propuesta? Y luego algunos relacionados con el pacto de socios, de decir, vale, yo entro, pongo este dinero, en principio a cambio me das esto, pero luego hay otras muchas cosas que habitualmente se pactan. Perdona un momentito, Yael, no sé si alguien tiene el micrófono abierto o se han oído algunos ruidos, si lo podéis... Ah, te he dejado de oír. Carlos, Perdona, no, perdona, es que decía solamente que si podían cerrar todos los micrófonos para que no se oyera y yo me cerraba a mí mismo, ¿eh? vale. Porque se oían Ok. ruidos. Gracias. Okay. Vale, entonces, por ejemplo, este primero que pongo el fotograma. A grandes rasgos, si tuvieseis que decir en una entrevista muy rápida con un negocio que está presentándose a un grupo de inversores, ¿qué pensáis que de entrada, si tenéis que valorar así, de situar ese negocio, qué creéis que querría saber ese negocio, ese inversor, perdonad? Decidme un par de cosas. Sí, como los tres primeros que queráis, decir una sola cosa hasta tres. Que alguien diga una cosa que miraríais como inversores, como la El más tiempo importante. el tiempo que voy a tardar en amortizar esa inversión. Perfecto.
La Un gente, Debe tener una proyección financiera. proyección Yo- financiera. ¿Qué más? Yo creo que lo primero que se trata es contarle de qué va, ¿De que qué se va? entere qué es lo que ¿Idea? queremos hacer, ¿no? O sea, que no es fácil sí. cuando la cosa es nueva. Ujú. Aquí Luego, dice otra persona, si es sí, luego monetizable. decía yo que pues los socios, quienes van a manejar el negocio, quiénes van a trabajar en el negocio también. Fundamental el equipo. ¿Quiénes son? ¿En qué equipo vais a invertir? Fundamental. Mirad aquí cómo lo resumimos nosotros. O sea, grandes rasgos. De entrada, pues lo primero que habéis dicho, de qué estamos hablando. O sea, esta idea que es. Y casi siempre el negocio cae en uno de estos tres grupos que pongo aquí. Uno es en el que dices, bueno, es una ilusión, puede ser una idea bonita, pero no la veo realizable por ahora. Entonces, esos negocios suelen quedar descartados. Y luego hay dos grandes grupos que también han salido ya en la conversación. Uno es un negocio que puede ser perfectamente viable y sostenible, pero no entra dentro de este tipo de negocios de categoría startups, que sí puede ser financiable, luego vamos a ver algunas modalidades. Y luego están esos negocios de muy alta rentabilidad, negocios escalables, o lo que se suele llamar startups en el mundillo emprendedor, de business angel, etc. Startup lo que significa es comienzas y muy rápidamente creces. Y así se llaman a los negocios que potencialmente tienen esa alta rentabilidad. Es importante decir que es verdad que los business angels son estos inversores que entran en los negocios en las fases tempranas. Cuando son business angel profesionales, normalmente lo que buscan son esos negocios de muy alta rentabilidad, porque están buscando retornos de en torno al 30 o al 40% anual. Los negocios viables, pero que no tienen esa alta rentabilidad, no les van a compensar de esa manera. Es decir, estos inversores están dispuestos a asumir un riesgo muy alto siempre y cuando la rentabilidad potencial sea muy alta. Para el otro tipo de negocio hay otros tipos de financiación. Entonces, muy rápidamente, yo como inversor, para saber, bueno, pues también lo habéis dicho aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en amortizar y a qué rentabilidad voy a amortizar? Cuando decís proyecciones financieras, bueno, ¿cuánto potencialmente puedo ganar con este dinero, ¿no? Entonces, muy rápidamente a ese negocio voy a ver si verdaderamente es negocio o no, y luego, siendo negocio, qué potencial tiene, y ver si es un negocio que puede tener mucho potencial y lo clasifico dentro de alta rentabilidad, o si es un negocio que puede estar muy bien, pero es un negocio de una rentabilidad más modesta, ¿no? ¿Qué más cosas? Habéis comentado también en qué fase de avance está el negocio, porque podemos estar hablando de negocios que necesitan financiación, que son negocios ya muy maduros y que, por ejemplo, quieren aprovechar una oportunidad de no sé, de una innovación que han identificado y la quieren aprovechar en el mercado y necesitan financiación adicional, o pueden ser negocios que están completamente incipientes, que tienen una idea, un concepto, que puede tener mucha proyección, pero están empezando. Entonces, muy rápidamente como inversor, yo quiero saber en qué fase de avance está ese negocio, ¿no? Y luego, no sé si os suena esta figura se llama el Valle de la Muerte, este tipo de gráfica. El Valle de la Muerte, ¿a qué hace referencia? Pues que cuando un negocio se monta, normalmente en los primeros meses, en ocasiones años, ese negocio, ese equipo emprendedor tiene que estar poniendo dinero en el negocio pues para construir la máquina antes de poderla poner en funcionamiento y que sea rentable. Durante todo ese tiempo sale dinero de caja, pero no entra dinero porque todavía el negocio no está vendiendo o no está vendiendo lo suficiente como para costear los gastos. Entonces, todo ese periodo es un periodo de pérdidas que hay que saber prever y que hay que saber cubrir antes. Y normalmente para eso va la financiación en las fases iniciales. Cómo de larga en el tiempo y cómo de profunda, es decir, cuánto dinero necesito, es esa curva del Valle de la Muerte, es fundamental para planificar el desarrollo del negocio. Entonces, como inversor, pues yo quiero entender esas cosas, ¿no? Si la idea tiene potencial o no, cuánto dinero voy a necesitar para ponerla en marcha y hasta llegar a ganar dinero, porque eso significa también cuánto tiempo voy a tardar en poder retornar mi inversión.
y luego en qué fase está, ¿no? Si está en una fase muy incipiente o luego en una fase más avanzada. Son como preguntas a grandes rasgos de entrada. Pero luego surgen más cosas como las que habéis dicho vosotros aquí, que es el equipo. Al final, sobre todo en las fases más incipientes, el dinero se está poniendo en un grupo de personas que son en las que estás delegando la responsabilidad de transformar esa idea en un negocio rentable. Entonces, ¿quién es ese equipo? Si está equilibrado, si son personas honestas, si tienen capacidad para sacar el proyecto adelante, qué miras de crecimiento tienen, todo ese tipo de cosas son de las primeras y de las más importantes que se miran cuando se está pensando en poner dinero en un negocio. Así que desde la perspectiva de la empresa que está levantando dinero, es importante hacer ver y mostrar y hacer creíble que el equipo que está planteando ese plan de negocio es capaz de llevarlo a cabo. Si seguimos en algunos de estos puntos, desde el punto de vista ya específico del negocio, de ese plan, de esa idea que se quiere montar, ¿qué creéis que es importante? La viabilidad económica. Perdonad un segundo porque creo que, he perdido vuestra imagen y no os estoy viendo. A ver si consigo recuperaros, porque veo solo las... no veo vuestros... las caras. No sé. Creo que estás viendo tu pantalla. Imagen, del lado izquierdo, del lado de arriba hay unos cuadros, ahí van a aparecer las imágenes de todos. Ya lo rescaté. Vale. Sí, de negocio, la viabilidad, por supuesto. ¿Qué más cosas? La viabilidad financiera. ¿Qué más cosas? La comercial también, ¿no? La viabilidad comercial, es decir, un poco el modelo de negocio. Modelo de negocio, por supuesto. El elemento del modelo. ¿Dónde vienen los ingresos? ¿Cuáles son los gastos? ¿Cuáles son los recursos? Todo el entorno del negocio, es decir, cuánta competencia tenemos, en qué sector estamos, qué cuota de mercado podemos tener. El mercado. Decidme más cosas. ¿Qué más miraríais? Los riesgos. Ajá, fundamental. ¿Más cosas? ¿Se os ocurren otras cosas? Si el modelo es replicable en otras latitudes o en una zona geográfica determinada. Súper importante, esa es de las cosas que más se mira para ver si ese negocio es escalable. O sea, sí, precisamente es lo que si se puede llevar a otra geografía, pues para medir el alcance de mercado que tiene ese negocio. Y si una vez hecho el esfuerzo de montarlo, sin hacer un esfuerzo, vamos a decir, equivalente, sino ya aprovechándose del esfuerzo previo, se puede explotar comercialmente ese negocio en otros entornos. Vale, bueno, pues, también temas de sector de actividad. Bueno, perdona. El sector, sí, por ejemplo, el sector. Si veis aquí en esta gráfica que os estoy enseñando, en esta slide que os estoy enseñando ahora, he clasificado los puntos a mirar en 3 ámbitos. Así lo clasifica el modelo de Randy Goldsmith. En los ámbitos de producto-servicio, en los ámbitos de mercado y en los ámbitos de negocio. Y allí va mirando una serie de cuestiones. Aquí he resumido las más importantes. Desde el punto de vista de producto en términos general, ¿vale? Me refiero a producto, en el producto incluyo la tecnología e incluyo también cuando ese producto es servicio, ¿vale? Todo el producto en el sentido amplio. Pues, ¿qué se mira? Que sea suficientemente robusto. A lo mejor os suenan casos, algunos se han hecho hasta películas, en los que alguna gente ha ido al mercado con una tecnología completamente disruptiva, ha conseguido levantar cientos de millones de dólares incluso, vendiendo el potencial de una tecnología que podía transformar completamente el mercado, y al cabo de un tiempo se ha demostrado que esa tecnología no existía en realidad. Es decir, que ese equipo había estado vendiendo una farsa, no había una tecnología detrás que verdaderamente podía resolver el problema que estaban prometiendo que iban a resolver. No porque no fueran capaces de llegar a desarrollar la tecnología, sino porque directamente estaban mintiendo. Y esos inversores que entraron allí no se preocuparon de mirar que verdaderamente la tecnología era robusta. Eso pasa en el mercado.
Hablando de esto, ¿cómo puede pasar como en el caso de Ceranos? No sé si te Eso, suena. sí, justo en eso Tenías eso estaba en mente. pensando. Justo en eso estaba pensando. Pues psicología de mercado es lo que a mí se me ocurre, porque bueno, muchas veces también si habéis levantado rondas antes, lo veis en el mercado. Cuando entra en se ve mucho, una empresa está levantando una ronda, por ejemplo, de 300.000 euros. Para los primeros 20.000 sufren como nadie. Estoy poniendo cifras inventadas, ¿no? Lo que quiero decir es que los primeros desembolsos cuestan mucho, pero en el momento en el que en esa ronda ya entra alguien de confianza me refiero a que el mercado conoce a ese inversor y confía en su criterio para elegir una buena oportunidad, otros muchos inversores entran detrás no porque hayan mirado el negocio o porque confíen en ese negocio, sino porque confían en el inversor que entró en ese negocio. Entonces, en algunas situaciones se pueden dar esas dinámicas, esos círculos en los que, pues si ya este negocio, como de Teranos, habían levantado 100 millones de dólares, ¿quién va a imaginar? Y ya te crees que verdaderamente esa tecnología está en desarrollo y puede resolver ese problema. ¿Quién va a imaginar que esa tecnología era mentira? Esto pasa, y no ha pasado solo una vez, pasa. Pero bueno, desde el punto de vista de inversor es fundamental asegurarse que la tecnología que hay detrás es suficientemente robusta. Y desde el punto de vista de emprendedores honestos, es también importante el vender productos y servicios que verdaderamente son robustos. Luego, ¿qué otra cosa es fundamental? Especialmente para aquellos negocios que quieren atraer capital de business angel profesionales. Singularidad. Singularidad me refiero a que seáis capaz de defender una propuesta y un posicionamiento en el mercado distinto del que hay. Y que con ese posicionamiento podáis haceros fuertes. ¿Por qué? Porque es que en el mercado nunca, la empresa no está sola, eso ya lo sabemos todos. Y si hay otros negocios que llevan allí muchos años y que tienen fuerza y que tienen sus departamentos de marketing y que tienen sus equipos y tienen su dinero, etcétera, con vuestra idea maravillosa, pues vuestra idea maravillosa en 2 patadas estáis muertos. O sea, estamos todos muertos con ideas maravillosas sin fuerza en el mercado o sin un elemento diferenciador que nos haga necesarios para alguien o importantes para alguien. Si es algo igual a lo que ya hay, no va a haber ningún motivo por el que un inversor quiera entrar en nosotros, porque somos, haciendo lo mismo, más débiles y tampoco, bueno, pues el riesgo, que ha salido también en la conversación, de perder el dinero que se está poniendo también es muchísimo mayor. Así que es fundamental encontrar una oportunidad o un hueco en ese mercado y una oportunidad de fortaleza con la que posicionarnos bien y ganar una ventaja, ¿no? Aquí esto es lo que digo, una ventaja y pongo específicamente protegible. Ventaja protegible no me refiero a que cuando estamos hablando de una tecnología necesariamente tenga que ser una tecnología patentada, puede darse el caso, es decir, quiero decir, si el negocio es tecnológico, pues sí, hay determinados negocios en los que es fundamental que esa tecnología esté patentada. Pero hay otros negocios en los que no, hay otros negocios que tienen otro tipo de fortaleza, pero hay que tener una alianza estratégica fuerte, un partner fuerte, algo diferente y protegible para poder verdaderamente crecer fuerte. Y luego otro elemento importante es la escalabilidad. La escalabilidad en el sentido que también ha salido ya, el poder replicar ese negocio, poderlo extender a otras geografías, poder hacer crecer el mercado sin necesariamente hacer crecer proporcionalmente la estructura, es decir, darle esa capacidad de crecimiento al negocio y una rentabilidad, bueno, pues sí puede ser exponencial, ¿no? Estos son los elementos de producto o servicio. En elementos de mercado, pues como comentaba Carlos, el sector, sí, pues el sector, ver si es un sector en el que la tendencia es creciente, es un mercado que está creciendo o es un mercado que está decreciendo. ¿Cómo de grande puede ser ese mercado? ¿Cuál es el momento en el que estamos entrando en ese mercado? ¿Estamos llegando tarde? ¿Estamos llegando demasiado pronto y el mercado no está todavía preparado? ¿O estamos llegando en el momento idóneo? Todos estos elementos son fundamentales. Si verdaderamente estáis entrando en un mercado que domináis o si estáis entrando a ciegas en algo que totalmente desconocéis,
la percepción de riesgo para un inversor, lógicamente, es muchísimo mayor si ve que estáis entrando en un terreno que desconocéis, y la credibilidad del equipo es inmensa en el caso contrario, es decir, cuando se ve que controlan muchísimo el tema del que, en el que quieres montar el negocio. Otro elemento que preguntan continuamente los inversores es la atracción. La atracción de mercado, de decir, oye, estoy metiendo este producto en el mercado, lo estoy tanteando con algunos posibles clientes, ¿gusta o no gusta? ¿Está generando ese entusiasmo y el mercado está tirando mi producto y los inversores, cuando estoy hablando con ellos, se están entusiasmando por entrar? ¿Se está generando esa rueda, ese momento en el que la gente quiere formar parte de mi negocio o no? Si se genera, más confianza trae y más gente quiere entrar. Y luego cuestiones, por supuesto, pues dentro del plan de negocio, esa estrategia comercial que se va a seguir, etcétera. Y desde el punto de vista del negocio, bueno, pues otras que hemos comentado también. ¿Cómo de grande o de pequeño puede ser ese negocio? ¿Estamos hablando de un negocio que puede llegar a facturar 100.000 euros al año o estamos hablando de un negocio que puede llegar a facturar 100.000 millones de euros al año? A veces para los inversores es importante cuánto puede facturar el negocio. A veces no es tan importante. A veces lo importante es cuánto puede llegar a valer ese negocio. Y no siempre en las primeras fases está relacionado. Un negocio puede no facturar nada durante los primeros años y estar creciendo muchísimo en valor. Igual están desarrollando una tecnología totalmente disruptiva, no están listos para llegar al mercado, pero están resolviendo un problema enorme y eso hace que el negocio crezca muchísimo. Todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer la propuesta a inversores. Por supuesto, ya cuestiones financieras, de si hay endeudamiento. Claro, para un inversor es muy importante saber si está poniendo el dinero para cubrir agujeros o para hacer crecer el negocio, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los números? ¿Cuánto se puede ganar? ¿Dentro de cuánto se puede ganar? ¿Qué viabilidad tiene ese plan? ¿Qué rentabilidad? ¿Vale? Todo este tipo de cosas. Algunos temas más. Vamos a ir ahora a ver el tema de la valoración. ¿A qué me refiero con valoración? Con valoración me refiero a que un negocio, un inversor va a poner dinero en un negocio y con muchísima frecuencia lo que va a decir es, vale, yo te pongo 100.000 euros a cambio de un 10% del negocio, ¿vale? O un 5 o un 20. Para calcular cuál es ese porcentaje, lo que está haciendo ese inversor es decir, yo pongo una cantidad de dinero en un negocio que vale otra cantidad. Por ejemplo, si yo pongo 100.000 euros en un negocio que vale 1.000.000 de euros, el porcentaje que me corresponde es el 10%. ¿Cómo decidimos cuánto vale o cómo negociamos o qué factores tenemos en cuenta para decir cuánto vale ese negocio? ¿Cómo se calcula el valor de un negocio? ¿Cómo calculáis el valor de vuestro negocio? ¿Cómo planteáis a los inversores cuánto vale el negocio? ¿Qué se os ocurre? A ver, desactivad los micros, por favor. Tasa de retorno y valor, y el VAN, el valor neto. Ok, ese es un método, pero hay startups que en los primeros años facturan 0 y a lo mejor están en el año 4 y facturan 0 y eso no significa que valgan 0. Y si calculamos el flujo de caja de esa startup y nos lo llevamos al valor actual es 0, pero no vale 0. ¿Por qué esas startups están en el mercado diciendo que valen 1, 3, 5, 15, 40 millones? ¿Qué tienen en cuenta para decir eso? Yo creo A que lo mejor muchas... facturan 0, pero siguen creciendo, siguen en fase de expansión. Por tanto, todo lo que han ganado lo han reinvertido en la propia empresa. Sí, Bueno, pero si han facturan ganado. facturan cero, yo diría que muchas de esas veces lo que se hacen son análisis previsionales, es decir, estimar el mercado, volumen del mercado, precio de venta unitario al que yo podría vender, cuándo puedo empezar a vender y el producto estará listo. No sé, es tratar de valorar las ventas que tendrás el año que viene, el siguiente o el otro, justificando la base sobre datos estadísticos o poblacionales que te permitan hacerlo, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, todos esos elementos y muchos de estos que he comentado aquí se tienen en cuenta para argumentar una valoración mayor de mercado, pero... A lo mejor puede ser también tirar la proyección a mucho más años, aunque sea un poquito bola de cristal,
pero vamos a 10, 15 años, ver las posibilidades, porque al cabo de un tiempo una inversión tiene que dar su fruto. Uno no puede pensar que vale algo aunque nunca dé ningún duro. Bueno, eso está claro, pero Y es que ¿cómo puede dar dinero un negocio? Si yo soy inversor, ese negocio, ¿cómo me puede dar dinero? Como inversor, no estoy hablando. Yo como inversor, si yo pongo 100.000 euros en un negocio, ¿cómo puedo ganar dinero? Hombre, pues de dos maneras, o te lo retornan vía dividendos y beneficios de la compañía, o por mayor valor de las acciones que tú has comprado que puedas vender más tarde, ¿no?, en el mercado. Pero todo eso se soporta sobre lo que seas capaz o que la compañía finalmente sea capaz de generar o con unos riesgos no muy altos. Bueno, pues básicamente, en esencia, esa es la lógica que suele tener un inversor. Los que van más hacia startups están pensando en ese retorno de cuánto se va a revalorizar mi parte del negocio y a qué precio se va a vender esta compañía en el futuro, pues porque van a entrar inversores más grandes y si yo entro a una valoración de 1 millón, me voy a salir a una valoración de 5 y he multiplicado por 5 mi inversión. O si lo que estoy pensando es en ser parte de ese negocio y quedarme allí para toda la vida, porque es otro tipo de negocio o lo que sea, pues lo que estoy viendo es cuánto va a ganar ese negocio en dinero y cuánto me va a reportar a mí de esas ganancias, ¿no? Y en esencia, porque luego hay 1 millón de variables más y muchos métodos de valoración que tienen en cuenta un montón de cosas, y luego, sobre todo, la más importante es que es una negociación entre partes. Es decir, que la valoración es el precio al que se ponen de acuerdo el que va a poner el dinero y el que está ofreciendo parte de su negocio. Pero mirad, si voy a compartir pantalla con un par de simuladores. A ver, a ver si lo tengo por aquí. Un par de simuladores que tenemos, por ejemplo, en la web. Están haciendo cambios, espero que no haya problema con ello. ¿Lo estáis viendo? ¿Estáis viendo la web ahora mismo? Sí. Vale, pues voy a quitar esto. Uy, no me va internet. A ver. Que no me va el ratón. A ver. Que me ha bloqueado internet. O sea, internet no, porque estoy hablando con vosotros, sino la web. Bueno, pues no puedo enseñar el simulador, pero lo cuento. Los programadores que están haciendo sí, pues no sé si de las suyas. No sé si puedo entrar a otra. Es que no me van los enlaces. Yo creo que esto tiene que ver más con estar. O sea, con que mi ordenador. Yo creo que es que no, que mi ordenador está el pobre ya llenísimo de cosas y no me. Mi ordenador que no me responde. Bueno, pero os cuento la lógica que hay detrás. La lógica que hay detrás es la siguiente. Si entráis en ese simulador, vais a ver que os dice ¿cuánto vale el negocio? Y te dice, ¿eres pyme o eres startup? Si te pregunta, si tú le dices que eres pyme, te dice, vale, entonces dime cuáles van a ser tus ganancias de los próximos 5 años. Y en función de esas ganancias de los próximos 5 años, entonces te lo lleva a tu valor actual y te dice, vale, pues si este negocio va a tener unas ganancias, pensando en el que soy el dueño, ¿no? El inversor dueño. Si este negocio va a tener unas ganancias de tanto en los próximos años, esas ganancias yo me las llevo al valor actual y eso es lo que vale el negocio. Hay muchos métodos, en los negocios maduros pues se suelen utilizar técnicas como el flujo de caja descontado, es llevarse al presente los flujos de caja futuros, ¿no? O un método de múltiplos que lo que dice es, oye, pues el negocio vale el EBITDA, que es las ganancias multiplicadas por 3 o por 5 o por el factor que ese sector esté marcando en un momento. Es decir, está basado en las ganancias que puede dar ese negocio. Luego hay otros tipos de métodos y es el que se suele utilizar más para las startups, que no tiene que ver con las ganancias, porque la mayoría de las startups no ganan dinero en los primeros años. Entonces, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? Pues lo primero, tienes en cuenta, igual que si tú vas a comprar una casa y vas al barrio y dices, ¿a qué precio están las casas de este barrio?
Y entonces dices, pues están todos entre 300 o entre 200 y 300 para el metro cuadrado. Bueno, lo que no quiero decir el valor de lo que sea, ¿no? El precio de la vivienda. Pues a este precio es al que creo que puedo comprar. Pues con las startups pasa más o menos lo mismo. Para determinado tipo de negocio, para fases de desarrollo, presemilla, semilla, etcétera, hay unas valoraciones que se suelen tener en cuenta, ¿no? Y a ese precio se suelen cerrar las rondas. Pero, ¿qué es lo que están teniendo en cuenta esas valoraciones en el caso de las startups? ¿A qué precio, a qué valor se puede vender el negocio al cabo de unos años? Pues si tú piensas que estás entrando en un negocio a 1 millón y que ese negocio lo puedes vender por 20 millones en 3 años, bueno, pues estás multiplicando, oye, se está multiplicando por 20 veces tu inversión. Es un retorno bestial. Si tú piensas, si ese negocio ya te está proponiendo una valoración de 20 millones y tú piensas que en el mercado español exit por encima de los 20 millones, pues sí hay, pero no hay tantos, tú dices, oye, pero si es que si ya ahora mismo me pones una valoración de 20 millones, ¿qué opciones tengo yo de hacer un buen retorno de mi inversión? Todo ese tipo de cuestiones también se tienen en cuenta a la hora de entrar, pero veis que lo que está valorando el inversor es a qué precio compro y a qué precio vendo. Entonces, en base a esos criterios se establece la valoración. Aquí en esta transparencia pues pongo algunos métodos de método clásico, flujo de caja descontado, múltiplos, venture capital. El de venture capital es este del método de calcular el exit. El método Goldsmith, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Entiendo efectivamente, si un negocio sin aportación financiera a lo mejor no vale nada porque nunca va a poder crecer. Se dice, pues hace falta una inyección de dinero. Vale, con esa inyección de dinero se puede decir, pues en el futuro valdrá mucho, vale, pero ¿cómo se reparte ese mucho entre el que lo ha inventado, el que tiene la idea y el que tiene el dinero? Porque al final el valor futuro se puede apreciar, estimar, pero ¿cómo se reparte? La manera habitual de hacerlo es, voy a hacer números redondos para que se entienda. Se suele utilizar un término que se llama valoración pre-money, es cuánto vale el negocio antes de que entre el dinero. Y luego hay otro que es cuál es la valoración post-money, cuánto vale el negocio después de que entre el dinero. En el mismo instante en el que entra el dinero, todavía no se han llevado a cabo las acciones que lo que van a hacer que se revalorice el negocio. Lo habitual, hay gente que lo hace de otra manera, ¿no? Pero lo habitual es decir, si el valor pre-money del negocio nos ponemos de acuerdo que son 900.000 euros y yo como inversor pongo 100.000 euros, el porcentaje que estoy comprando es un 10%, que son 100.000 euros sobre el valor post-money, que es contando ya con la inversión. Ese negocio dentro de 2 años ya no vale 1 millón de euros, sino que vale 5 millones de euros. Bueno, pues mi parte proporcional de las acciones son 500.000 euros. Suponiendo que no me he diluido como inversor, porque lo que suele pasar en esos procesos es que entran más inversores. Entonces ya entre el primero y yo ya no tenemos el 100%, a lo mejor ya tenemos el 90%, porque entró otro inversor que ya se quedó con el 10%. ¿Vale? Entonces el tema es que si yo tengo un 10%, cuando ese negocio se vende a un tercero, suponiendo que compra el 100% del negocio, pues a mí de ese dinero me corresponde lo que tengo, ese 10%. Lo que sucede en la mayoría de los casos es que, a menos que ya el negocio ya haya madurado mucho y se venda entero, muchas veces los inversores que vienen en rondas posteriores compran a los primeros. En las fases más tempranas, lo habitual es que entren lo que se llaman la gente cercana, lo que se llaman las 3 Fs, Friends, Family and Fools. Amigos, familia y locos o tontos que confían en el negocio. Esa gente puede poner cantidades pequeñitas de dinero y a un precio barato normalmente, pues porque el negocio todavía está empezando. Si ese negocio prospera y viene un fondo de inversión, dice, oye, yo puedo
todavía no quiero comprar el negocio entero porque yo quiero poner el dinero, pero quiero que el equipo promotor lo siga liderando. O sea, no quiero liderarlo yo, quiero poner dinero en un equipo que lo saque adelante. Entonces, muchas veces, para tener un porcentaje mayor, esos fondos dan salida a los chiquititos. Entonces, parte del dinero va a hacer crecer el negocio y parte del dinero ya los chiquititos venden su porcentaje a los más grandes y así sigue creciendo el negocio. A ver, que hace tiempo que no miro el chat y no sé qué es lo que habéis puesto por aquí. ¿Podéis facilitarnos estos esquemas para revisarlos más tarde con más detalle? ¿Esquemas, qué os decís, la presentación? Quien haya escrito esto, me podéis decir la presentación si queréis y yo se la paso a Carlos y que él la comparta con vosotros. Vale, perfecto. Vale, sí, alguien decía, puedo compartir tu página y que me vayas dirigiendo. Vale, pues si queréis hacemos la simulación rápida, ¿queréis? Si podéis entrar, vais a adventuris.com. A ver si funciona a vosotros o si realmente se ha bloqueado la página. Ya estoy dentro, solo necesito que me autoricen a compartir la pantalla. Perfecto. Pues no sé si puedes, Carlos, autorizar a compartir la pantalla. Sí, perdón, tienes que dar de compartir tú para que él pueda poner. Dejar de compartir, ¿vale? Gracias. Ahí la tienen. Perfecto. ¿Te funcionan los enlaces Sí. en la web? Ok, vale. Pues si puedes ir allí a Toolkit Goldsmith, a esa pestaña. Vale, pues si baja un poquito y vea donde pone calculadora de valoración. Aquí. Ajá, vale. Sí, vale, pues ves que te dice qué tipo de empresa es. Y dices, pues soy una startup o soy una pyme. Elige pyme, por ejemplo. Te dice, ¿cuál es el tamaño de la ronda que estás levantando? Pues pon la que sea, pues en tu caso, o ponlo en lo que quieras, pues no sé, la cantidad que veas de la financiación que... Ok. ¿Cuál es el nivel de avance de la empresa? Y entonces allí te propone, pues presemilla, que es la fase de concepto. Semilla, cuando se está empezando a desarrollar. Ronda A, es la primera ronda en la que normalmente ya entran inversores institucionales, fondos de venture capital, etc. Y luego ronda B y posteriores. ¿En qué fase quieres que hagamos el cálculo? La que tú me digas, mejor tú guía el ejercicio. Pues por ejemplo, presemilla. ¿Vale? Y entonces luego di, ¿cuáles son las ganancias estimadas de los próximos años? Vamos a pensar que es una pyme pequeña y pon pues 30.000 euros, 80.000 euros. Lógicamente todo esto es 150.000 euros, 320.000 euros y 800.000 euros. ¿Vale? Y entonces baja un poquito y dale a calcular. Acepta las cookies si quieres. Vale, todo esto, exacto. Y dale a calcular. Entonces sube un poquito a ver qué resultado te ha salido. Y te dice, mira, pues con estos datos de facturación, la empresa, considerándose que es una pyme, pues podría estimarse un valor de pre-money de 270.000 euros y si se toma este valor, el inversor por un 10% de la compañía, pues digo, por 10.000 euros estaría obteniendo un 3,5%. Ahora vamos a hacer otro, vuelve atrás a la flechita esa verde que hay ahí justo, y en lugar de poner pyme, pon startup. ¿Ves que ahora mismo ya, bueno, vamos a dejar 10.000 euros y presemillas? Y ahora vamos a ver, ves que ya no te pide cuáles son los datos de facturación, porque en realidad en la fase de presemilla de una startup no es lo más importante. Lo que te dice es, ¿a cuánto crees que se puede vender esta empresa en unos años? Pon, por ejemplo, 1 millón. Mira, dale a calcular con este dato.
Dale a calcular con 1 millón. Te dice, pues si la vas a vender por 1 millón y está en presemilla y pues yo por 10.000 euros te pongo un 25% en esta fase. Dale ahora pon, por ejemplo, ahora 5 millones. ¿Me regreso? Vete hacia atrás, a la flechita verde, ¿sí? Y ahora pon que el valor al que crees que se va a vender no es 1 millón, sino 5 millones. Ya no son 25.000 euros, ya es mayor. Ahora vuelve atrás y pon que se va a vender por 50 millones. Vale, ahora ya para una fase presemilla incipiente, si el potencial es que se pueda vender por 50 millones, yo ya casi estoy valorando este negocio en una fase totalmente incipiente casi en 2 millones de euros. ¿Cómo es esto posible? Quiero decir, solo con un concepto ya estoy valorando con 2 millones, casi en 2 millones de euros. Si vuelves hacia atrás, por ejemplo, otra vez, y en lugar de poner que está en fase presemilla, pones que está en fase semilla, por ejemplo, y mantienes ese potencial de crecimiento, déjalo tal cual está. Oye, ya estamos hablando de una valoración de 3 millones. Entonces, con esto lo que quiero decir, ya puedes, si quieres, dejar de compartir y vuelvo al PowerPoint. Con esto lo que quiero decir es que esos inversores están mirando a ver a cuánto se puede vender. La hipótesis que hay detrás de este cálculo, para que entendáis cómo se está haciendo el cálculo, es que los inversores este tipo de inversores que miran el exit están esperando un retorno alrededor del 40% anual. Entonces, está haciendo un cálculo matemático muy sencillo. Lo que está diciendo, si estoy poniendo 10.000 y calculo un 40% anual, si está en presemilla, estimo que se va a vender a 7 años, si está en semilla, estimo que se va a vender a 5 años, si está en ronda A, estimo que se puede vender a 3 años y así saca ese resultado para que salga esa rentabilidad. Por este motivo, este es el motivo por el que a veces si vais a algún evento y veis a una startup que tiene un PowerPoint o sencillamente un concepto y lo cuenta y entonces le preguntan ¿y qué valoración pre-money crees que tiene tu negocio? Y dice pues 1.200.000. Y entonces la gente que no está acostumbrada al mundillo de las startups dice pero bueno, ¿cómo es posible que una persona con un PowerPoint diga que esto vale 1.200.000? Pues porque está partiendo de la hipótesis de que la va a poder vender a 20, 50, 300, lo que sea en el futuro, y los inversores, si entran en ese precio, se lo están creyendo, están confiando en que eso puede llegar a ser así. Y otra empresa que a lo mejor lleva ya 5 años en el mercado, que es un negocio consolidado, un pequeño negocio consolidado, rentable, que igual tiene una estructura de personal, no sé cuánto, no la van a valorar igual en 1 millón de euros. Y entonces ese empresario dice, pero ¿cómo es posible que yo con un negocio funcionando, sólido, me lo están valorando en, no sé, en 300.000 y a este chaval que está haciendo un PowerPoint y ya se lo están valorando en 1 millón? Pues este es el motivo. Es la expectativa de revalorización, de crecimiento y de éxito futuro de ese negocio. A ver, voy a volver a compartir. Y para los negocios más clásicos, ¿cuál es el porcentaje de expectación de los inversores? Ya no del 40%, sino... Vale, entonces, en los negocios más clásicos, el tema es que, claro, allí las reglas del juego cambian. Quiero decir, ¿para qué? O sea, ¿qué utilidad puede tener? A ver si vuelvo a recuperar las caritas. Vale, sí, no sé. Sí, para los negocios más clásicos, claro, allí está la expectativa de retorno. O sea, ¿dónde está la expectativa de retorno? Y en función de eso vemos a qué tipo de acuerdo llegamos, cómo negociamos esto y tal. ¿Para qué sirve tener acciones de una empresa? ¿Para qué sirve? Pues sirve o para revalorizarlo y venderlo, o porque quieres tener un posicionamiento estratégico en esa empresa, pues porque quieres a lo mejor por posicionamiento de mercado o estratégicamente te interesa mucho la tecnología que tiene esa empresa o porque ese negocio va a ganar mucho dinero y tú vas a ganar parte de ese dinero.
En un negocio tradicional, vender un trozo de la empresa, si no hay expectativa de venta futura de ese trozo, si no hay expectativa de revalorización, no sirve para nada. Entonces es que esa propuesta de inversión no funciona. No es un tema de que tengas un 1, un 20 o un 80. Es que si no hay expectativa de retornos y nunca se va a vender, ¿para qué quiero tener un porcentaje? Con lo cual, cuando el planteamiento que se está haciendo no es de mucha revalorización del negocio, hay otros modelos de acuerdos con inversores que pueden funcionar mejor. Aquí hay algunos, por ejemplo, lo he traído. ¿Qué retornos, qué tipo de acuerdos se pueden establecer? El que está más a la derecha es compartir la propiedad, es lo que, bueno, un porcentaje de la empresa. ¿Cuándo quiero compartir un porcentaje de la empresa? Pues cuando compro un trocito y lo compro a un precio, se revaloriza y lo vendo más caro. Ahí como inversor gano dinero. Ahora, hay veces que yo no quiero tener un trozo de la empresa para nada. Lo que quiero es, por ejemplo, imaginad una película, yo quiero financiar una película y digo, venga, yo financio la distribución y a cambio quiero un 30% de las ventas. No me interesa nada tener un 15% de la productora. Lo que quiero es, que hace otras muchas cosas, lo que quiero es tener un 30% de las ventas de esta película en particular o de este proyecto en particular. Entonces hay otros muchos tipos de acuerdos que pueden tener con compartir las ganancias que va a dar ese negocio, compartir las ventas. Luego el clásico que también se puede plantear, que es, pues ponme tanto dinero y yo te lo devuelvo con este interés. El préstamo clásico de toda la vida, que lo dan los bancos, y está muy bien, pero también lo dan los inversores privados y cada vez más. Está creciendo muchísimo el mercado de fondos de deuda privada. Perdona, Yael, sí. Yael, perdona un momentito, que es que yo ya me imaginaba que esto iba a servir. Gracias a Dios que Yael es profesora de nuestros programas de 50 Pro, porque cada vez que te pones a hablar del tema es que la gente se engancha. O sea, le he visto a Nicolás que se le están poniendo los ojos redondos de mirar la metodología, o sea, es que eres un pozo de ciencia, pero bueno, yo sé que tú tenías que irte más o menos pronto, Sí, entonces sí, en realidad, si tú quieres en 5 minutos o lo que sea terminar, sí. estupendo y bueno. Pues nada, lo que voy a hacer si queréis es repasar las preguntas que habéis dicho al principio y ver si las hemos contestado, que yo creo que todas. Muy bien. ¿Qué recibe a cambio el inversor? Pues justo lo estábamos viendo, están todos estos tipos de modelos. ¿Qué pasa si el negocio no sale adelante? Pues no pasa, pues pasa dependiendo de lo que hayas acordado. Normalmente en las empresas que están empezando el dinero se pone sin aval, es decir, no es Entonces, las responsabilidades del negocio, si el negocio quiebra, lo normal es que el inversor pierda el dinero. Por eso esperan rentabilidades tan altas, porque el riesgo es alto también. Compensaciones que no sea dinero, pues muchas veces en las fases más incipientes a veces hay socios que entran, gente que participa en el negocio y que toma, por ejemplo, equity. Equity es parte del negocio en lugar de cobrar un sueldo, o que deja el trabajo que está planteando como una deuda que el negocio le pueda plantear, devolver a futuro. Hay muchos modelos también para eso. La inversión siempre es en startups, ¿se pueden financiar negocios que no son startups? Sí, lo que pasa es que hay que ver este modelo de retorno al inversor y ver si lo que le puedes ofrecer de vuelta al inversor es que se revalorice mucho el negocio y por lo tanto que revenda sus acciones más caras, o si te tienes que ir más a un modelo de participación en ingresos, en ventas o retorno de un préstamo. ¿Qué inversores hay en las fases tempranas? En las más tempranas suelen ser lo que se llaman las 3 Fs. Luego suelen entrar lo que se llaman los business angel, que son particulares que ponen su dinero en este tipo de negocios. Y luego ya están lo que se llaman institucionales, que son empresas, fondos, se llaman fondos de venture capital, que invierten en los negocios, pues ya no entra ya la persona, sino que entra la organización. Y estas eran las preguntas que teníais. Pues muchísimas gracias. Y nada, no vamos a desgastar tanto talento en el tema de 50 Pro, no, pero me parece importante porque, por ejemplo, aquí es uno de los temas más claros en los que se ha quedado claramente demostrado que cuando un emprendedor quiere montar un negocio y quiere lanzarse,
estas cosas, hombre, a lo mejor es muy especializado y tiene que ser una segunda parte, pero tiene que saber que las tiene que llegar a entender. Es decir, la gente no puede decir, yo los números no, que me dan miedo. Pues probablemente no emprendas. O sea, o te buscas un socio que sepa de números, o cuando lo sientes con Yael, pues fíjate el caos que va a ocurrir cuando tú le digas que, en fin, que de números y de propuestas de estas que no se sabe. O sea, esto es lo que llamamos un emprendedor profesional y lo que tratamos en 50 Pro siempre de conseguir de nuestros alumnos. Pues nada, muchísimas gracias, Yael. Un A abrazo muy vosotros, fuerte. es un placer, un abrazo y que sigáis disfrutando de la quedada. Muy bien.